¿Quién era este tal Martín Lutero? Hijo de un minero. Lutero quería estudiar Derecho, pero antes de comenzar sus estudios sufrió una crisis. Durante una tormenta se prometió a sí mismo que si lograba sobrevivir, consagraría su vida a la Iglesia. Después ingresó a un convento de agustinos. Intentó librarse de este sentimiento de culpa mediante el asis. Ayunó hasta casi morir, y finalmente, en este estado de agotamiento, tuvo una vivencia salvífica. Leyendo un pasaje de San Pablo, se convenció firmemente de lo que puede salvar al hombre no son sus buenas obras, sino únicamente la fe en la gracia de Dios. A partir de aquí, su carrera eclesiástica se aceleró. Tras una peregrinación a Roma, fue nombrado profesor de la Universidad de Weinstein y ascendió hasta ocupar el puesto de vicario general y administrador del obispo. El poder establecido reaccionó ante la tesis de Lutero con una encarnizada guerra de panfletos que contenían las amenazas de siempre: el fuego y la espada. Posteriormente, el Papa León citó a Lutero en Roma. El doctor Martino se había convertido en una pieza importante en el juego político, pues el Papa había decidido introducir un nuevo impuesto para financiar una cruzada por el que la gente debía de entregar a la Iglesia entre un 10 y un 12% de sus ingresos, además de los otros impuestos, tasas y tributos. Para el emperador Maximiliano y los príncipes era pedir demasiado, por lo que protestaron enérgicamente y se reservaron a Lutero como arma ideológica. En vez de viajar a Roma, ahora Lutero debería presentarse ante la Dieta de Worms, donde debería defenderse ante el enviado del Papa, el cardenal Cayetano, de la acusación de herejía y retractarse de su doctrina herética. Pero Lutero no se retractó y sus colegas en la Universidad de Wittenberg, Philipp Melanchthon y Andreas Karlstadt, se pusieron de su parte. Johannes Eck, vicerrector de la Universidad de Ingolstadt, en la que después estudiaría Frankenstein, echó leña al fuego y retó a Lutero a una discusión. Durante la disputa, Lutero se acaloró y llegó a cuestionar la autoridad del Papa, algo que iba a raíces mismas del problema, convirtiéndolo en radical, de radix, término latino que significa raíz. Eck regresó a Roma y recomendó la excomunión de Lutero, exclusión de la Iglesia, antecedente de la expulsión de un partido político. Pero todo el país lo elogiaba y lo consideraba un héroe. El humanista Ulrich von Hutten lo recibió con los honores de quien había liberado a Alemania de su dependencia de Roma y junto con otros caballeros le ofreció su protección cuando el Papa amenazó seriamente con la excomunión. En su escrito redactado en alemán y titulado La nobleza cristiana por la nación alemana, Lutero recomendó desobedecer al Papa y formar una iglesia alemana, lo que acabaría con el constante flujo de dinero hacia Roma. Al fin y al cabo, la verdadera autoridad no era el Papa, sino las Sagradas Escrituras. Y además cada cual era su propio sacerdote. Esto ya era demasiado. Lutero había cruzado el Rubicón. La guerra civil y el conflicto eran ya inevitables. Con este llamamiento de Lutero empezó el matrimonio entre la Reforma y el Estado Nacional. De manera que a partir de entonces, cuando alguien se convirtiera al protestantismo, lo hacía también por razones nacionales, sobre todo en Inglaterra. Cuando Lutero fue excomulgado, respondió con un escrito sobre la cautividad babilónica de la Iglesia. Como los judíos en Babilonia, la Iglesia del Nuevo Testamento también había sufrido durante mucho tiempo el cautiverio del Papa de Roma. A partir de este momento, los dos frentes reaccionaron quemando en público las proclamas, las misivas y las bulas del otro, absolución papal, del latín bulla, selló. Lutero acabó afirmando que solo se salvaría quien rechazara la autoridad papal, y después fundó su propia iglesia y excomulgó al Papa. Bien loco, pinche cumbión bien loco, bien loco. Hasta ahí, ¡ey, güey, no me grabes! Captura de video, toma uno, one, ya. Ah, chale. ¿Y si está grabando? Chambelán. Eres un pésimo chambelán. El pésimo chambelán.